Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucha Salud Digestivo, el canal de podcast de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Hoy vamos a hablar de algo que está transformando nuestra práctica clínica. No es una nueva técnica endoscópica ni una prueba diagnóstica, es una revolución farmacológica que nace en la obesidad y que alcanza muchas enfermedades que afectan el aparato digestivo, al hígado, al intestino y al páncreas, entre otros. Son los nuevos fármacos contra la obesidad, los agonistas GLP-1, los conocidos pinchazos para la obesidad, redefiniendo la medicina del aparato digestivo. ¿Y estamos preparados para asumir este cambio? Estas preguntas y otras más las vamos a resolver en este podcast. Yo soy la doctora Pilar Esteban, médico especialista en aparato digestivo del Hospital Morales Meseguer de Murcia y profesora de la Universidad de Murcia. Y hoy me acompaña el doctor Javier Crespo. Hola, doctor. Hola, Pilar. Es un placer para mí estar contigo, con el doctor Escalada y con todos vosotros. Yo soy médico de digestivo, he sido el jefe de servicio de digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, profesor de la Universidad de Cantabria, y ahora tengo un puesto nuevo que quiero compartir con todos vosotros porque me hace mucha ilusión, que es el director de la mayor corte poblacional que existe en España en este momento, que es la Corte de Cantabria. Muy buenas tardes. Pues nuestra más sincera enhorabuena, es un honor y un placer tenerlo en este podcast, y también nos acompaña el doctor Javier Escalada. ¿Qué tal, doctor? Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la presentación y la invitación, y encantado también de compartir este podcast contigo y con el doctor Crespo. Yo soy endocrinólogo, actualmente soy el director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Y bueno, pues también estoy ahora mismo como presidente de la fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y soy un entusiasta de la enfermedad hepática metabólica, así que encantado de estar aquí y poder hablar de estos temas. Pues muy agradecidos y bienvenidos a todos. Yo quería empezar abordando un probable cambio de paradigma en las enfermedades del aparato digestivo, sobre todo las que se relacionan con la obesidad y con el metabolismo. Durante años la obesidad ha sido vista como dentro del campo de la endocrinología, pero sin embargo en muchas de nuestras consultas en aparato digestivo llegan muchos perfiles metabólicos con afectaciones en enfermedades hepáticas, el conocido hígado graso, o en la enfermedad hepática metabólica, muchas enfermedades del aparato digestivo que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, como el reflujo gastroesofágico, pancreatitis, la evolución hacia la cirrosis. Doctor Escalada, ¿cree usted que debemos dejar de considerar la obesidad solo como un factor de riesgo y asumirla en el contexto de las enfermedades digestivas crónicas? Bueno, me gustaría empezar diciendo que la obesidad en sí misma es una enfermedad crónica y recidivante, que esto quiere decir que en cuanto nos descuidamos vuelve a aparecer, ¿no? Y esto, además, hay que incorporar que la definición en sí de la obesidad es un exceso de grasa corporal, de adiposidad que decimos, ¿no? Y además hablamos de una adiposidad disfuncional. ¿Qué quiere decir esto último? Pues es un concepto muy importante. Bueno, nuestro organismo tiene una cierta capacidad de almacenaje de grasa, digamos, en reservas que están diseñadas para ello, que sería el tejido celular subcutáneo, ¿no? Pero una vez que se pasa ya esta capacidad de almacenaje, empieza a acumularse la grasa en sitios donde no debería de estar, lo que llamamos localizaciones ectópicas, ¿no? Y cuando se empieza a acumular ahí, además empieza a hacer cosas raras, a disfuncionar. No llega bien la sangre a la grasa corporal, se empiezan a infiltrar de una serie de células que producen unas sustancias que suponen la aparición después de muchas enfermedades, como la diabetes, como la propia hipertensión, pero también disfunción de órganos muy importantes, desde el corazón, el riñón, por supuesto, el hígado, el páncreas e incluso el músculo. Así que más que definirla como una enfermedad digestiva crónica, yo la definiría como una enfermedad sistémica crónica, que quiere decir que afecta prácticamente a todo el organismo.
Pues, efectivamente, como usted bien dice, y dentro del campo de nuestra patología, la obesidad es un caballo de batalla. Y en este contexto, doctor Escalada, ¿cree usted que el especialista de aparato digestivo debería de implicarse activamente en el manejo farmacológico de la obesidad? Pues voy a contestar como hacen en una comunidad autónoma muy bonita, por ciento, que dicen, pues depende. ¿Y de qué depende? Bueno, pues de varios factores que voy a explicar, ¿no? Lo que es muy importante es que haya un equipo terapéutico con conocimiento de la patología y de los fármacos, por supuesto, pero yo diría que sobre todo con capacidad de abordar además otros aspectos tan importantes como la propia administración del fármaco, como es el consejo y el seguimiento dietético. Los fármacos solos no van bien, hay que acompañarlos. El abordaje de cambios en el estilo de vida. Hay que hacer un seguimiento estrecho del paciente porque estos fármacos necesitan empezar con unas dosis bajitas y poco a poco ir subiéndolos en función de cómo vaya tolerando cada persona este tratamiento. Luego creo que hablaremos de ello, ¿no? Y también, como antes decía, hay que tener la capacidad de ver más allá de lo que es la propia patología digestiva, ¿no? Porque las personas que viven con obesidad pueden tener, como antes he dicho, múltiples patologías metabólicas como la diabetes o la prediabetes o alteraciones del colesterol o de los triglicéridos o del ácido úrico, enfermedad renal crónica, problemas de salud mental, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios. Así que, por eso decía al principio que depende de que todo esto se pueda abordar para poder, por supuesto, un especialista de digestivo empezar a prescribir estos fármacos. Pero hay que abordarlo, si no todo, pues casi todo. Sí, por lo menos ofrecer esa infraestructura o estar dentro de un equipo multidisciplinar, porque como usted bien dice, estamos ante una enfermedad crónica con afectación multiorgánica y necesita un arrope o un seguimiento multidisciplinar. De forma que, bueno, en este contexto, pues hablamos de semaglutida, tirzepatida, triples agonistas. El panorama en el futuro es también muy alentador y ya no hablamos solo de perder peso, sino de modificar los cursos o la historia natural de muchas de las enfermedades, en nuestro caso del aparato digestivo, que están condicionados o acompañadas con el desarrollo, con la persona que vive con obesidad. En este contexto, doctor Crespo, ¿qué impacto real tienen estos fármacos en patologías como la enfermedad hepática metabólica, la enfermedad por reflujo gastroesofágica o en complicaciones pancreáticas? ¿Qué peso tienen? Y bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo voy a hacer un matiz al doctor Escalada, un matiz para darle la razón, que es que estos fármacos los deben utilizar las personas que sepan utilizarlos. Yo creo que este es un aspecto críticamente importante. La medicina, en mi opinión, está evolucionando desde las especialidades hacia los procesos, y este es un proceso que le tienen que abordar las personas que sepan y con un equipo asociado que sepa manejar todas las complicaciones de la enfermedad. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y dicho esto, la mayor parte de los enfermos, por suerte, no son extraordinariamente complejos, sino que el manejo es razonablemente sencillo. Yo diría que en el aparato digestivo, igual que en otras manifestaciones, estos fármacos cambian de forma completa el paradigma de la enfermedad. Tenemos una enfermedad crónica, recidivante, multifactorial. En muchísimas ocasiones era refractaria a los tratamientos o con una enorme dificultad de tratamiento, y pasamos a tener unos fármacos que son capaces de modificar de forma sustancial la enfermedad, de tal forma que solo el fármaco, acompañado por supuesto de las medidas dietéticas, de ejercicio, etcétera, pero puede producir cambios que llegan hasta una pérdida de peso del 20-25% del peso corporal, lo cual quiere decir que estamos hablando de algo que se parece ya a la cirugía, de algo que empieza a parecerse. La cirugía es verdad que ocasiona más. Claro, esto ocasiona cambios impresionantes. Voy a poner un ejemplo. El doctor Manolo Romero hace ya muchos años nos enseñó que en los pacientes que tienen un hígado graso, si pierden el 10% de su peso, mejoran el 90% de su enfermedad, el 10% de su peso. Estos fármacos hacen perder el 10% de su peso a la mayor parte de los enfermos en los que se los prescribimos. Por lo tanto,
podría mejorar de forma extraordinaria la enfermedad. Es cierto, voy a poner un pequeño apéndice. En España todavía no tenemos la indicación de tratar la esteatosis hepática metabólica con estos medicamentos. Pero, y pongo un segundo apéndice, podemos utilizar un mecanismo oportunista. Si el paciente que tiene un hígado graso vive con obesidad, la indicación puede perfectamente ser la obesidad y además le vamos a mejorar el hígado graso. Porque es muy difícil tratar a un enfermo fuera del contexto, ¿no? Le vamos a mejorar el hígado graso, le vamos a mejorar la obesidad, le vamos a disminuir el riesgo de tener patología cardiovascular, vamos a tener un efecto renoprotector. Es decir, el cambio en los pacientes es máximo. Y perdón que me explaye un poquitín, yo creo que lo que tenemos que cambiar, y ojalá este podcast valga para ello, es la mentalidad de muchos de los médicos que ven a las personas que tienen obesidad o que viven con obesidad. Porque hay una revolución auténtica y hay que facilitarles a los pacientes que puedan acceder a esta revolución. Uh-huh. Y en este contexto, efectivamente, como se bien dice, mejora mucho la enfermedad, la esteatosis hepática metabólica. ¿Y cree que podemos esperar la regresión, la evolución de la enfermedad hacia fibrosis en enfermedades hepáticos avanzados? ¿O va a retrasar o evitar que aparezca una cirrosis hepática, por ejemplo? ¿O cree que estamos creando falsas expectativas en los pacientes? No, yo no creo que estemos creando falsas expectativas. Nosotros en otras enfermedades hepáticas ya hemos demostrado que cuando quitamos el agente etiológico, la enfermedad hepática puede involucionar, es decir, ir hacia atrás de forma muy marcada. Y esto lo sabemos muy bien en virus B y muy bien en virus C. Y estoy seguro que en esteatosis hepática metabólica, en hígado graso, lo vamos a ver. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido el tiempo suficiente para verlo. La fibrosis tarda más tiempo en mejorar que la grasa del hígado o que la inflamación. Pero si uno quita el factor que ocasiona la fibrosis, con seguridad el organismo va a retroceder poco a poco el daño que se ha producido. No es una falsa expectativa, es una expectativa real, sin duda. Uh-huh. Bueno, en estos fármacos, otra de las condicionantes que tienen los pacientes también preguntan mucho por supuesto, pues, efectos secundarios, ¿no? Los más frecuentes suelen ser náuseas, saciedad precoz, sintomatología digestiva y de forma inicial, pero también hay muchos mensajes alarmistas en redes sociales o medios de comunicación, pues sobre afectaciones de neuropatías ópticas, sarcopenia, pérdida de masa muscular, que también conviene saber explicar bien a los pacientes y matizar. Doctor Escalada, ¿cuáles son los efectos secundarios reales del fármaco y si tenemos estrategias claras para diferenciar los efectos adversos frente a la patología digestiva subyacente o pueden confundirse? Bueno, este es un aspecto también muy importante, ¿no? Que debemos conocer muy bien porque nos jugamos el mantener o el suspender el tratamiento. Entonces, yo lo primero que explico a las personas que considero que son candidatos o candidatas a estos fármacos es que son fármacos. Que parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero es que hay mucha información, entre comillas, en redes sociales, como muy bien decía, que banaliza la indicación de estos fármacos. Y, insisto, como fármacos hay que prescribirlos correctamente y saber qué esperar de ellos. Entonces, es muy importante empezar con dosis bajas, como antes decía, subir la dosis lenta y progresivamente para que la tolerancia digestiva sea la mejor posible. Y para esto, además, debemos acompañar todo ello del consejo sobre qué comer, cuánto comer, qué beber, en qué momento, qué evitar comer. Insisto, no solo es el fármaco, estos consejos también son clave. Y aún así, yo les explico que van a notar saciedad precoz. Si aparece, que no fuerce la ingesta. Menos apetito. Esto es una buena señal, porque es lo que estos fármacos van a producir, ¿no? Una sensación nauseosa que suele ser tolerable y que suele ir mejorando a medida que pasa el tiempo sin necesidad de suspender el tratamiento. Y es verdad que en algunas ocasiones pueden aparecer vómitos, aunque esto ya no es tan bueno. Y puede obligarnos a ir más lentos todavía en la subida de dosis programada.
Y por supuesto que es muy importante preguntar por síntomas digestivos antes de empezar el tratamiento, porque puede ponernos sobre la pista de patologías digestivas previas. Esta misma semana, sin ir más lejos, hemos diagnosticado a una chica antes de empezar el tratamiento pues de un Helicobacter pylori y va a iniciar tratamiento erradicador. Si no lo hacemos así, al final igual pensamos que es el fármaco el que está ocasionando toda esta sintomatología y nos podemos confundir, ¿no? También pueden aparecer alteraciones en el ritmo intestinal. Es curioso, pero puede aparecer tanto estreñimiento como diarrea en algunos pacientes, y esto los pacientes tienen que saber qué puede ocurrir, ¿no? Esto es lo que en general y habitualmente puede aparecer en cualquier persona en la que indiquemos estos tratamientos, efectos secundarios gastrointestinales. Los que comentaba sobre afectación visual. Se ha hablado también de posibles incrementos en el riesgo de cáncer de tiroides o patología pancreática. Al final no hay ninguna demostración de que estos fármacos incrementen este riesgo, y en algunos estudios epidemiológicos, es decir, de asociación, se ha visto que puede haber algunos casos en los que en algunas personas tratadas con estos fármacos pueden aparecer estos problemas. Pero no hay a día de hoy ninguna indicación o contraindicación para su utilización en personas que no tengan ningún problema. Hombre, si una pancreatitis ya ha aparecido previamente, se aconseja no utilizarlo, pero fuera de eso no hay ningún otro problema para utilizarlos en la inmensa mayoría de los pacientes con los cuidados que he dicho. Pues, ¿y qué estrategias utiliza usted para, por ejemplo, evitar el abandono pues en pacientes que no hay efectos secundarios, o que las primeras dosis se asusta con la aparición de estos efectos, o que pueda tener? ¿Cómo evita el abandono por intolerancia a estos efectos secundarios de estos fármacos? Bien, bueno, antes en mi anterior respuesta ya he dejado caer alguna cosa, ¿no?, sobre, algunos aspectos relacionados con cómo comer y demás. Entonces sí que hay aspectos relacionados con los hábitos de la propia ingesta. Es importante comer despacio, comer solo si se siente hambre y parar cuando ya sienta la saciedad, porque si forzamos la ingesta, pues entonces vamos a tener efectos secundarios. Recomendamos comer más veces, pero en cantidades pequeñas. Por ejemplo, no acostarse después de comer justo, porque esto no es una buena medida, ni tampoco comer muy cerca de la hora de acostarse, por ejemplo, ¿no? En relación a la composición de la comida, les recomendamos pues recurrir a alimentos bajos en grasa, la forma de cocinar que sea lo más limpia posible, como dice la gente, ¿no? Pues ya sea al horno, hervido o a la plancha. Beber pequeños sorbos de líquidos claros, evitar dulces, evitar picantes, evitar comidas enlatadas. Esto es una recomendación que valdría para cualquier cosa, ¿verdad? Sí. E intentar llevar una vida activa. Y una cosa muy interesante que suele funcionar es recoger en un diario aquellas cosas que les puedan sentar mejor o peor, para que después, pues se acuerden y puedan evitarlas, ¿no? Aún así, puede que ocurran estos efectos secundarios que yo decía, náuseas, vómitos y demás. Bueno, pues en esos casos lo que hacemos a veces es recurrir a fármacos específicos. Por ejemplo, pues para las náuseas y vómitos, pues fármacos que disminuyen la gana de vomitar o que aceleran el tránsito intestinal y facilitan la salida de los alimentos. O para la diarrea, por ejemplo, pues probióticos o antidiarreicos o laxantes para el estreñimiento. Pero esto ya cuando ya se produce el problema en sí. Se puede evitar con todas las medidas anteriores que he comentado. Yo en mi caso explico muy bien los efectos secundarios, sobre todo para que los pacientes no se alarmen, y sí informarles que los efectos, aunque pueden ser frecuentes, pero son transitorios, y conforme se va avanzando en la dosis en las siguientes posologías, estos efectos van desapareciendo y que no les van a acompañar durante todo el proceso del tratamiento. Y también me gusta mucho matizarles que justamente el fármaco lo que hace es cambiar un poco esa sensación ansiógena hacia la comida, ese hambre como más ansiógeno, y porque probablemente estén comiendo más cantidad de comida que lo que pueden tolerar, que justamente eso es lo que se busca con el fármaco, que deben de minimizar las ingestas para que esto no ocurra.
Sí, una cosa importante, perdona Pilar, es que los pacientes o las personas que van a usar estos fármacos, ni el médico que lo prescribe, no deben de tener prisa. Y es verdad que lo que está previsto es que cada mes se vaya subiendo un escalón en la dosis de estos fármacos que habitualmente se inyectan una vez a la semana, pero si hay que ir más lento, no pasa nada. Tranquilidad. Lo importante es que la tolerancia sea buena y ya se llegará luego a la dosis que pueda tolerar cada paciente, que a veces es variable. O sea, no todas las personas toleran lo mismo, ¿no? Correcto. ¿Me dejáis añadir una cocina, una pincelada? Yo creo que es muy importante también que el tiempo que pase entre la cena y la cama sea muy largo. Cuanto más largo, mejor. Porque claramente claro, estos fármacos hacen que el depósito de la comida en el estómago sea muy largo. La comida está mucho tiempo en el estómago. Si nos vamos pronto a la cama, vamos a favorecer mucho el reflujo. Entonces es muy importante que pase mucho tiempo y, si es posible, que cenen muy poquito. Normalmente tienen poco hambre. Pues que tienes poco hambre y cena poquito. Disculpar, voy a hacer un Kit Kat porque estoy viendo que las siguientes preguntas vuelve a retomar el tema de patología, de acuerdo, que yo creo que ya lo has contestado, Javier, antes. Y si te parece, pasamos directamente al bloque de la endoscopia metabólica, ¿vale? Lo que tú digas. Aquí he visto que ya habías contestado que si los fármacos retrasan la progresión a cirrosis y trasplante, y ya has comentado antes que no, que está por ver, que todavía no hay. Vale, pues me salto este bloque, ¿de acuerdo? Y sigo con lo siguiente. Ok. Bueno, pues ya hemos visto que en principio son fármacos muy seguros, con pocos efectos secundarios manejables en el tiempo, con unas tasas de respuesta y de pérdida de peso pues muy potentes. Clásicamente, las herramientas que teníamos los gastroenterólogos o los endoscopistas con lo que llamamos la endoscopia metabólica, pues es que hacíamos soluciones como balones intragástricos, gastroplastias, algunas cirugías en pacientes con obesidades mórbidas. Doctor Crespo, ¿usted cree que la endoscopia metabólica y los fármacos son competencia o alianza? ¿Y cree que el endoscopista puede posicionarse, el endoscopista gastroenterólogo, como un terapeuta en el manejo de la obesidad de nuestros pacientes? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Yo tengo claras 2 o 3 cosas, no muchas, pero 2 o 3 sí. En obesidad, en tratar a las personas que viven con obesidad, no hay enemigos, todos tenemos que ser socios, porque depende del paciente, va a necesitar 1, 2, 3 o 5 tratamientos. A veces los pacientes nos preguntan, con relación, luego te contesto esta pregunta exactamente, pero nos preguntan, ¿cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Yo suelo contestarles siempre de una forma, no soy gallego, pero como si lo fuera, soy un poco pasiego, y les contesto, digo, oiga, ¿y cuánto tiempo debe durar el tratamiento de la diabetes? La obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, nos lo ha explicado antes el doctor Escalada perfectamente, y tiene tendencia a no curarse, es decir, puede mejorar, pero el tratamiento debe durar mucho tiempo y por lo tanto no hay. Segundo, el tratamiento hasta ahora, la endoscopia que llamábamos bariátrica, la vamos a cambiar el término, como la cirugía que se llama bariátrica, ha cambiado a cirugía metabólica, porque el objetivo fundamental, tanto de la endoscopia como de la cirugía metabólicas, no es que baje de peso. Por supuesto, el objetivo es que baje de peso. Pero sobre todo es que mejore su estado metabólico. Si es diabético, que mejore o cure su diabetes, que mejore su hipertensión, que mejore su dislipemia, que mejore el hígado graso. Todo eso se consigue bajando peso, pero el objetivo primario no debe ser bajar peso en muchos enfermos. El objetivo primario en muchos enfermos es mejorar metabólicamente. Segundo, la endoscopia metabólica, hay muchos tipos, no podemos definirlas, pero hay 2 grandes tipos. La endoscopia que hacemos que se ocupe espacio en el estómago, los balones, que ocupa ese espacio, o la endoscopia que reducimos el espacio, los balones frente a las grapas en el estómago de diferente tipo, ¿no? Las 2 son herramientas muy útiles, generalmente el balón más transitorio que las grapas, pero las 2 yo creo que se pueden beneficiar del tratamiento con fármacos. Lo que pasa es que hay poca experiencia todavía, o muy poca, diría yo.
Y además hay que explorar un aspecto muy importante. Cualquier endoscopia disminuye el vaciamiento gástrico. Claro, estos fármacos disminuyen el vaciamiento gástrico. Entonces, utilizar dos herramientas que simultáneamente disminuyen mucho el vaciamiento gástrico pudiera ser incluso peligroso en las fases iniciales. Por lo tanto, no hay experiencia, digamos, definida, extensa en la población para recomendar la combinación de estas dos herramientas. Estoy seguro no, hay ensayos en marcha que lo están comprobando la eficacia y casi seguro que en el futuro lo combinaremos. Pero no hay ninguna duda, son aliados. Y la endoscopia metabólica asociada a los fármacos y a los cambios en el estilo de vida, creo que van a aportar una mejora sustantiva de muchos enfermos que hoy se someten a cirugía metabólica y que quizás en un futuro no les haga falta. Pues sí, probablemente veremos, como usted bien dice, estrategias combinadas entre los fármacos junto con la endoscopia para potenciar resultados, ¿no? Probablemente en el futuro, y en perfiles de pacientes con IMC pues muy altos, con obesidad mórbida, en el que una única estrategia a lo mejor se quede corta o se quede insuficiente, y sea en este perfil de paciente donde podamos combinar de diferentes enfoques. Realmente, como bien hemos comentado, estos fármacos para la obesidad son muy eficaces, pero tenemos que tener en cuenta que el medicamento más eficaz es que el paciente pueda permitirse. Llevan un coste asociado, no están de momento, salvo indicaciones muy precisas de algunos de ellos, financiados por la sanidad pública. Y, doctor Escalada, ¿usted cree que estamos preparados para elegir o ver a quién puede administrarse estos tratamientos y a quién no? ¿O cómo gestiona usted este tema con sus pacientes? Bueno, yo creo que cada vez lo tenemos más claro, ¿no? Porque hay más datos, hay muchos estudios que se están haciendo con estos fármacos, y esto creo que es muy bueno para todos, ¿no? Para los profesionales que los utilizamos y para las personas que viven con obesidad. Y por empezar por algo, hay una ficha técnica. Ahí ya nos dicen claramente la indicación. Entonces, ahora mismo, la indicación que tienen, si nos centramos en obesidad, sería aquellas personas que tienen un índice de masa corporal, que recuerdo que es dividir el peso entre la talla en metros al cuadrado y de sale un número. Si está por encima de 30, pues ya tenemos indicación solo por peso, por así decirlo, para poder prescribir estos fármacos. Pero también se pueden prescribir en personas que tienen ese índice de masa corporal más bajo, por encima de 27, si además de eso tienen alguna enfermedad de las que se consideran asociadas a la obesidad, de las que antes hablábamos, de diabetes, prediabetes, hipertensión, dislipemia. Bueno, pues todo ese tipo de alteraciones que se beneficiarían de la pérdida de peso también están en la indicación de la ficha técnica. Otra cosa es la financiación, de la que luego hablaremos. Eso por un lado, o sea, la ficha técnica nos orienta. Y luego hay diferentes sociedades científicas. La más reciente es la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, que acaba de publicar su posicionamiento en cómo elegir qué molécula o qué fármaco elegir dentro de la familia, porque hay varias, ¿no? Y que lo hace en función de la enfermedad predominante que tenga esta persona. Es decir, si el problema está en el riñón, es una insuficiencia renal crónica, priorizan un fármaco sobre otro. Si es un problema cardiovascular que ya ha tenido esta persona, sería otro. Si es la enfermedad hepática metabólica o el hígado graso, sería otro. Si es un problema de apnea del sueño, que también se recoge, también hay una indicación específica. O sea que ya empezamos a tener claro, por los resultados de los estudios previos, qué molécula puede ir mejor o peor en determinados pacientes. Pues es muy interesante el contexto de la obesidad y con todas sus comorbilidades, pero claro, estamos hablando de muchísimas patologías y las previsiones de futuro no son nada alentadoras en cuanto a la historia, al desarrollo de la obesidad, que se prevé que para el 2030 pues prácticamente el 30 o el 40% de la población
occidental tenga sobrepeso y obesidad. ¿Cree usted que estos tratamientos van a ser sostenibles para los sistemas sanitarios? Pues esto es una pregunta clave y la respuesta es que de momento, según está el panorama y el precio actual, es muy difícil de sostener. De hecho, bueno, pues no hay financiación salvo en casos muy concretos, ¿no? Como antes se apuntaba. En España ahora mismo solo tenemos financiación de estos fármacos, financiación pública, en el caso de que una persona tenga diabetes tipo 2 y ese índice de masa corporal del que hablaba antes por encima de 30, las dos cosas juntas. Y además que no se consiga el control de la diabetes con al menos un tratamiento como puede ser la metformina. O sea, piden una serie de condicionantes para financiar estos tratamientos. Fuera de eso, de momento no hay ninguna otra financiación. No hay financiación para obesidad sin diabetes, sea cual sea el grado de la obesidad, incluso aunque haya enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Sin embargo, hay algunos países que ya han empezado a dar pasos en ese sentido. Por ejemplo, en el Reino Unido, bueno, gracias a la intervención de la NICE, que podríamos decir que es un poco como el sistema de salud, ¿no?, nacional, han recomendado que se financie a aquellas personas con obesidad con índice de masa corporal por encima de 35, estaríamos hablando de obesidades ya más graves y que además tuvieran al menos una de esas enfermedades que antes aludía que pudieran estar en relación con la obesidad. Cobertura de 2 años. Al cabo de 2 años la quitan. Y en Estados Unidos algunos seguros, porque los precios de Estados Unidos todavía son más brutales, pero algunos seguros sí que cubren en algunos pacientes algunos de estos fármacos y están empezando a moverse la posible indicación cuando ya ha habido un problema cardiovascular previo. Una persona que ya ha tenido un infarto, por ejemplo, y demás. Estados Unidos mismo, incluso Alemania, están empezando a valorar estas opciones. Es decir, yo creo que el siguiente paso en algunos sitios, en algunos países, va a ser financiar algún subgrupo de pacientes en función de la severidad de la enfermedad que tengan, porque financiar, como bien decías, al 40% de la población, cuando estos números sean así, económicamente, pues la verdad que no es sostenible con los precios actuales. Bueno, pues van a existir probablemente riesgos o inequidad en el acceso a estos fármacos y probablemente cree usted que veremos como una brecha de salud entre aquellos pacientes que puedan pagar o financiarse estos fármacos y aquellos que no. Pues desgraciadamente así es. O sea, esto está encima de la mesa, ya lo estamos viendo. Son fármacos caros que además, como bien ha dicho el doctor Crespo, cuando nos decidimos a ponerlos hay que avisar a las personas que viven con obesidad que el tratamiento va a ser largo, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y esto lo pueden sostener economías aliviadas, digamos, porque si no es imposible. Así que claro que se va a ocasionar y ya se está ocasionando una brecha de salud entre quienes pueden pagarnos y quienes no. Un comentario. Pilar, ¿me dejas? Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Escalada. Yo voy a hacer dos incisos que son muy importantes desde mi punto de vista. Primero, esta es una enfermedad en la cual los determinantes sociales juegan un papel clave. De hecho, es una enfermedad que es mucho más prevalente en los estratos socioeconómicos más desfavorables, que en los ricos. Y por lo tanto, el agravio del precio es un doble agravio, porque incide en aquellos que más lo necesitan. Y este es un aspecto muy importante. Segundo, yo estoy totalmente de acuerdo que, claro, pagar 1.500 euros año, 2.000 euros año por paciente por un 30% de la población es totalmente inviable. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme los médicos y la sociedad para influir en los dos actores claves, que son la industria y los gobiernos. El gobierno tiene que entender que esta medicación será coste efectiva solo a largo plazo y por lo tanto no puede mirar resultados en 1 o 2 años porque no va a haber resultados. Y segundo, los laboratorios, la industria farmacéutica tiene que entender que tiene que hacer un esfuerzo enorme para bajar los precios, porque
la suma de sus beneficios no sea a costa de un número pequeño de tratamientos, sino a costa de un número muy elevado de tratamientos que podrá producirle los mismos beneficios, pero a costa de un número muy elevado. Y esto yo creo que es críticamente importante. Y además en España, y yo por eso insisto mucho, lo conseguimos hacer en Virus C, y creo que Virus C fue una revolución absoluta porque cura la enfermedad totalmente, pero estos fármacos cambian la vida de las personas de forma completa. Estoy seguro de que, y de hecho en Estados Unidos se ha empezado a ver, hace poco se vio como esa curva ascendente de la obesidad parece que tendía incluso a bajar, no solo a no seguir subiendo, sino a bajar. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que si no vamos a tener una sociedad profundamente enferma, la nuestra va a seguir la curva de Estados Unidos como en casi todas las enfermedades. Y nos queda todavía de subir mucho y por lo tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo notable, todos juntos, ¿eh? Pero la sociedad también tiene que presionar un poco, desde mi punto de vista. Bueno, eso es una enfermedad que afecta a muchísimos órganos y el aparato digestivo fundamentalmente, sobre todo a nivel hepático, gastrointestinal y pancreático, como hemos hablado, pero concretamente en nuestra especialidad, pues en nuestras unidades aún no hay protocolos bien definidos y en nuestros hospitales tampoco hay muchos circuitos preestablecidos. De hecho, pocos son las unidades o los servicios en los que hay unidades reales de manejo de la obesidad. En nuestra especialidad en concreto, doctor Crespo, ¿cree usted que formamos a los MIR de aparato digestivo para tratar la obesidad y todas las patologías metabólicas que rondan en nuestra especialidad o todavía tenemos margen de mejora? Definitivamente no. Tenemos un enorme margen de mejora. Claramente los médicos de gastroenterólogos o los hepatólogos no nos hemos formado en patología metabólica, nos hemos formado discretamente como médicos internistas generales, pero no de forma totalmente específica. Lo dije antes, yo creo que los médicos de digestivo pasamos por alto a muchas personas que viven con obesidad y no les ofrecemos las terapias que existen en este momento, principalmente porque no estamos bien preparados. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo notabilísimo. Nos tienen que ayudar mucho los endocrinos, los internistas, en fin, nos tienen que ayudar las personas que están acostumbradas a tratar los trastornos metabólicos para hacerlo. Y esto es muy importante porque nosotros nos hemos ido dando cuenta con el hígado graso, con la esteatosis metabólica, que, claro, las enfermedades del hígado para nosotros son muy importantes, somos hepatólogos, claro, son importantísimas, pero los enfermos se mueren de infarto, no se mueren del hígado, se mueren de infarto. Entonces nosotros, al enfermo que tenemos delante, lo que tenemos es que procurar que viva más y que viva mejor. Y para eso le tenemos que tratar adecuadamente la función cardíaca, tenemos que evaluar su estado vascular, tenemos que saber tratar al menos la inmensa mayoría de las diabetes no complejas. Las diabetes complejas obviamente no las vamos a tratar, pero saber tratar una diabetes mellitus tipo 2 no complicada, sin afectación ni macro ni microvascular, yo creo que debemos saber tratar. No sabemos. Yo creo la SPD, igual no sé si este es el foro porque es para muchos pacientes, pero bueno, que lo sepan también, la SPD está haciendo un esfuerzo, ha creado un grupo de trabajo en las personas con patología digestiva que viven con obesidad y esperemos que en el futuro la formación nuestra, de nuestros médicos, de los médicos jóvenes, de los que empiezan ahora la formación, mejore de forma notable en los próximos años. Y doctor Escalada, ¿cree usted que necesitamos unidades cardiopatometabólicas integradas y que a día de hoy el sistema sanitario público ofrece estas unidades multidisciplinares al paciente o todavía nos queda mucho que progresar en este ámbito? Bueno, incluso en ese término de cardiohepatometabólico yo metería cardiorrenohepatometabólico, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero me va a explicar por qué, no es un capricho, ¿no? Existen unidades cardiorrenales a nivel nacional, esas ya están. Se unieron cardiólogos y nefrólogos, pues porque, bueno, muchos pacientes con enfermedades metabólicas acababan teniendo problemas cardíacos importantes, sobre todo insuficiencia cardíaca, o problemas renales, enfermedad renal crónica, necesidad de diálisis y demás. Entonces se juntaron pues, para hacer un abordaje común
Y desde endocrinología, desde el principio reivindicábamos, y endocrino, porque son enfermedades metabólicas y hay aspectos que, como bien ha dicho el doctor Crespo, diabetes complejas, la desnutrición que están en muchos pacientes frágiles, pues nosotros las manejamos bien y ellos no, pero porque no se dedican a ello, ¿no? Entonces, esto ya existía y nosotros estamos peleando para que haya unidades endocare, que llamamos de endocrino, cardiología y renal, o CARENEF, como se llama en la clínica. Nosotros en la clínica, desde mayo del 2025, hemos conseguido poner en marcha una unidad con cardiología, endocrino y nefrología, los tres, que vamos a ver qué fruto da, ¿no? Bueno, pues ya está habiendo propuestas, y yo me sumo a ellas, de nombres como Macarenas, donde está metabólico, cardio, renal y esteatosis hepática. O sea, ya entra el hígado dentro de todo este conjunto, porque como muy bien ha dicho el doctor Crespo, las personas que tienen problemas de hígado graso tienen problemas no solo del hígado, sino cardiovasculares, renales también. Hay un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, de albuminuria y demás, y por tanto, con una base metabólica hay que abordarlo todo esto. Entonces, aparte de esta parte folclórica de ponerle nombres más bonitos o menos bonitos, es que es muy importante cada vez más trabajar en unidades multidisciplinares. Yo siempre lo digo, cuando voy a reuniones donde hay otros especialistas, otros médicos de otras especialidades que no son la mía, siempre aprendo cosas. No quiero decir que de los míos no, pero es que ves otros puntos de vista diferentes y aquí sale beneficiado, por supuesto, el médico que va a formarse, pero fundamentalmente el paciente, que va a conseguir una atención pues multidisciplinar por estos especialistas que son importantes para su enfermedad, ¿no? Javier, yo, perdón que apuntille siempre, pero es que yo, gracias a Dios, con el doctor Escalada comparto muchísimos puntos de vista y yo voy a levantar la mano por el hígado, porque el hígado nunca está en el eje este. Y nosotros estamos escribiendo un artículo que le llamamos la H silenciada, ¿no? Porque la H no está casi nunca. Y yo diría, estoy tan absolutamente de acuerdo, que creo que tenemos que darle una vuelta incluso a las especialidades, ¿eh? En el futuro, yo creo que esto de ser endocrino, digestivo, cardiólogo, está muy bien, pero yo creo que vamos a trabajar mucho mejor en procesos que de especialistas. Este enfermo, el que tiene estamos hablando de los enfermos digestivos, que tiene una esteatosis hepática metabólica, de lo que más se beneficia es de que le vean las personas que realmente saben de eso. Y habrá personas que, como yo, no son capaces de ver con claridad una disfunción ventricular incipiente porque no estoy capacitado para verla, y si le ve un cardiólogo después de que le he visto yo, seguro que se beneficia. Estoy seguro de que si tiene una microalbuminuria X, que no voy a poner una cifra, pues el doctor Escalada lo maneja mejor que yo, porque se ha formado para manejarlo mejor que yo. Y el resumen es que al paciente le tienen que ver las personas que más le aporten a su estado de salud. Y eso casi siempre se consigue en un proceso multidisciplinar. Y si está bien lubrificado, bien encadenado en el hospital, mucho mejor. A mí, solo una cosina más, perdón, que hablo mucho, pero perdón. A mí me llama mucho la atención y me da una envidia enorme, porque son más listos que nosotros, yo creo, los cardiólogos, como cuando un señor tiene un infarto, después de tener un infarto, como debe ser, no lo critico, como debe ser, va a una unidad de rehabilitación cardíaca, donde le explican el ejercicio que tiene que hacer, la vida que tiene que hacer. Perfecto. Pero un enfermo que nosotros vemos con una enfermedad hepática grave, puede tener una cirrosis o una precirrosis, oiga, no tenemos ese apoyo que necesitamos tener. Y yo creo que esto es claramente, me da envidia la unidad que han creado en la Clínica Universidad de Navarra, porque ese es claramente el futuro. Bueno, como hemos visto a lo largo de este podcast, la obesidad es una enfermedad transversal que implica a muchísimos profesionales, especialistas en salud. Y efectivamente el enfoque multidisciplinar, que cada especialidad pueda abordar, hacer una evaluación completa de la enfermedad y sus comorbilidades para tener como una fotografía inicial, basal del paciente que vive con obesidad,
y tener un estado de salud incipiente y hacerle un seguimiento con probable, esperemos que mejoras por el éxito de estos nuevos fármacos que han abierto pues una ventana de esperanza al manejo de de la obesidad, esta enfermedad tan compleja. Por tanto, yo en el punto nuestro de nuestra especialidad, al doctor Escalada le querría preguntar si cree que nosotros como médicos especialistas en gastroenterología y en hepatología, pues estamos listos para salir del puro diagnóstico en el que actualmente más nos manejamos y convertirnos en prescriptores del tratamiento activo, ¿no? ¿Qué opinión le ofrece este? Pues bueno, un poco parafraseando lo que antes el doctor Crespo ha dicho, por conocimiento yo estoy convencido que, por supuesto, que podéis convertiros en médicos metabólicos del aparato digestivo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, siempre y cuando pues haya un equipo acompañante, ¿no? que sepa abordar el complejo mundo de la obesidad, ¿no? Sin embargo, me gustaría hacer un apunte porque creo que hay un cierto paralelismo de lo que ocurre en el mundo del hígado graso con lo que ocurre con la enfermedad renal crónica. Y me explico. Nefrología nos pide que solo enviemos los pacientes que tengan un filtrado glomerular, que es la función renal para quien nos está escuchando, por debajo de 30, un número que nosotros manejamos. Todo lo que no esté por debajo de 30, ellos no quieren verlo porque no pueden, ¿no? O con el albúmina ese que decía antes el doctor Crespo por encima de 300. Entonces, el uso de los fármacos que protegen el riñón, cuando ya estamos ahí, llegamos tarde. O sea, hay que ponerlos antes, porque si no, mal asunto, ¿no? Bueno, pues, haciendo un paralelismo con el hígado, nuestros compañeros hepatólogos dicen, nosotros enviamos pacientes con fibrosis significativa. Bueno, yo creo que estos fármacos que están mostrando tanto beneficio deberían ponerse lo antes posible. Esto no quiere decir que patología no lo ponga, por supuestísimo, pero estos pacientes generalmente han pasado por médicos de familia, o por internistas, o por endocrinólogos. Si no los han puesto habiendo indicación, claro, lo hemos hecho mal. Entonces, quiero decir que si todos lo hiciéramos bien, pues quizá el porcentaje de pacientes que llegarían al hepatólogo sin estos fármacos, pues igual sería pequeño. Pero efectivamente hay mucho trabajo que hacer, llegan muchos pacientes sin estos tratamientos y entre todos yo creo que podemos mejorar un poco pues, el resultado final. Así que bienvenidos al club, por supuesto. Bueno, pues ya a modo de conclusión, si os parece, me gustaría que terminarais ambos con una frase de cierre o de conclusión de esta temática tan interesante y tan en auge. Y yo voy a hacer un comentario que me gustaría que también que se tuviera en cuenta, y es que la banalización del fármaco. Quiero decir que en muchos foros se banaliza el fármaco más con fines estéticos que con fines de salud. Nosotros somos médicos especialistas que nuestra obligación pues está en poner el foco en la obesidad como una enfermedad crónica que está sujeta a muchas comorbilidades, y este es el perfil de paciente de lo que está indicado este fármaco. Todo lo demás, pues con fines estéticos, pues estaría como muy fuera de uso y de indicación. A modo de cierre, me gustaría que hicieseis algún comentario con respecto a la temática del podcast y todo lo que hemos hablado. Bueno, hago yo un comentario. Bueno, yo voy a hacer 2 comentarios o 3. Primero, todos los médicos debemos ser socios en el abordaje de una enfermedad que es transversal. Y por lo tanto, aquí no debe haber falsas competencias, sino que debe haber verdaderas alianzas. Yo creo que esto es un aspecto críticamente importante. 2, los fármacos no hay que banalizarlos, pero lo que no hay es que criminalizarlos, que también ha pasado y se está criminalizando. Son fármacos absolutamente revolucionarios que están cambiando la forma de entender muchas de las enfermedades que tratamos. Y el tercero es sumarme a la petición del doctor Escalada de que los enfermos sean tratados lo más precozmente posible. Cuando uno se trata pronto, la enfermedad no evoluciona, no produce complicaciones y la reversión del daño que se haya producido en el organismo es muchísimo más sencilla. Por lo tanto,
No hay que banalizar los fármacos, pero no hay que criminalizarlos y hay que usarlos en cuanto estén indicados. Doctor Escalada. Por añadir alguna cosa a todas las interesantes que se ha dicho, yo seguiría insistiendo en ese concepto de obesidad como enfermedad crónica. Es verdad que parece que ya está asumido por todo el mundo, y no es verdad. Este podcast está dirigido sobre todo a personas con diferentes patologías digestivas, entiendo, ¿no? O, bueno, familiares y demás. Debería de llegar a la administración, porque ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, este concepto de obesidad crónica debería de, no sé, grabarse a fuego en la mente de mucha gente para que realmente empiecen a cambiar las decisiones que se hacen hasta el momento, ¿no? Otro aspecto muy importante que lo recojo también de lo que ha dicho el doctor Crespo es buscar objetivos de salud. Por supuesto que la pérdida de peso es muy importante, porque la persona que tiene un exceso de peso quiere perderlo, clarísimamente, pero tiene que acompañarse de más cosas y afortunadamente estos fármacos ayudan a mejorar todos esos problemas de salud. Así que el objetivo de salud tiene que estar, yo incluso lo pondría por delante, pero bueno, por lo menos a la par. Pero, dicho todo esto, si no hacemos medidas de prevención, mal vamos, porque hay tal prevalencia de obesidad que a base de fármacos y además, bueno, pues como ya hemos hablado, ¿no?, de los precios que tienen, va a ser muy complicado. Así que tenemos que intentar que esto se produzca. Y bueno, pues ahí se está trabajando desde hace mucho tiempo a ver si le damos un poco la vuelta, si disminuimos la obesidad infantil, que sería un poco la madre del cordero, perdón por la expresión. Muy bien. Bueno, es trabajar en una medicina preventiva, predictiva, personalizada, poblacional, ¿no? La medicina de las 5 P's que tanto nos gustaría y dentro, pues, obviamente, de equipos multidisciplinares que tratamos, pues, las personas que viven con obesidad en sus 360 grados. Bueno, muchísimas gracias el doctor Javier Crespo y el doctor Javier Escalada por participar en este interesante debate y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Escucha Salud Digestiva.